Hola, hola, mi gente bella. Qué alegría inmensa tenerlos una vez más aquí, en nuestro rinconcito favorito de YouTube. Espero que estén teniendo un día absolutamente maravilloso. Yo estoy que no quepo de la emoción, porque hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, un tema que ha generado ríos de tinta, debates apasionados y sobre todo, muchísimos suspiros. Hoy prepárense para un viaje lleno de pasión, rumores, y esa química innegable que nos dejó a todos boquiabiertos. Vamos a sumergirnos de lleno en la historia de Can Yaman y de Demet Özdemir, una pareja que traspasó la pantalla y conquistó nuestros corazones. Vamos a hablar de Erkenci-Kuş, de los momentos más icónicos, y sobre todo, del amor que, según muchos, se robó sus almas. Prepárense para un maratón de emociones. Antes de que empecemos a desentrañar este fascinante culebrón, quiero pedirles un favor gigante. Si son nuevos por aquí, o si simplemente disfrutan de nuestro contenido, denle al botón de suscribirse. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Prometo que siempre les traeré historias jugosas y análisis que les harán pensar, y tal vez suspirar un poquito. Además, no olviden dejarme sus comentarios al final, que me encanta leerlos y saber qué piensan. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que al juntarse evocan imágenes de playas turcas, atardeceres dorados y sobre todo, una conexión eléctrica que nos hizo creer en el amor verdadero. Su historia, al menos la que vimos en pantalla, comenzó con Erkenci-Kuş, o Pájaro Soñador, una telenovela que se convirtió en un fenómeno mundial. Y vaya fenómeno. Desde el primer momento Erkenci-Kuş cautivó a audiencias de todo el mundo, desde Latinoamérica hasta Europa del Este, gracias a su frescura, su humor y, por supuesto, la innegable química entre sus protagonistas. En ella, Can interpretó a Can Divit, un fotógrafo aventurero y un tanto salvaje, con un espíritu libre que nos enamoró a todos. Un hombre que había recorrido el mundo, que se movía entre la sofisticación de las revistas de moda y la libertad de la naturaleza. Su melena larga, su mirada intensa y su personalidad arrolladora lo convirtieron en el crush de miles de personas. Demet, por su parte, encarnó a Sanem Aydin, una joven soñadora, ingenua y con un corazón enorme. Sanem era todo lo contrario a Can, una chica sencilla, que trabajaba en la tienda de ultramarinos de su padre y que soñaba con convertirse en escritora. La combinación de sus personalidades, tan opuestas como complementarias, creó una dinámica explosiva. Un verdadero choque de mundos. Desde el primer capítulo, la química entre Can y Demet fue palpable. No era solo actuación, había algo más. Sus miradas, sus sonrisas cómplices, la forma en que se tocaban, todo gritaba a los cuatro vientos que había una conexión auténtica. Y claro, los fans, que somos expertos en leer entre líneas, no tardamos en especular. Nosotros no dejamos pasar nada. Cada detalle, cada gesto, era analizado con lupa. Los rumores sobre un posible romance fuera de la pantalla comenzaron a circular con fuerza. Cada entrevista, cada fotografía juntos, era analizada al milímetro en busca de pruebas. Y sinceramente era difícil no creer que algo estaba pasando. Las chispas volaban. La prensa turca, siempre al acecho, no tardó en publicar fotos de ambos compartiendo cenas, paseos y hasta escapadas románticas. Aunque nunca hubo confirmación oficial, las imágenes hablaban por sí solas. Recuerdo perfectamente las escenas más icónicas de Erkenci-Kuş. Los besos apasionados en la playa, las persecuciones por las calles de Estambul, las discusiones llenas de tensión sexual. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué tiempos! Cada capítulo era una montaña rusa de emociones. Nos hacían reír, llorar, suspirar y por supuesto fantasear con un amor como el de Can y Sanem. ¿Quién no soñó con encontrar a su propio Can Divit o a su propia Sanem Aydin? Una de mis escenas favoritas, y estoy segura de que muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo, es el primer beso en la cabaña. Un momento mágico. La lluvia, la atmósfera íntima, la tensión contenida. Fue simplemente perfecto. ¿Y qué decir de las escenas en la naturaleza, con Can enseñándole a Sanem a conectar con el mundo, a apreciar la belleza de lo simple? Eran momentos llenos de poesía. Pero, ¿qué tan real era todo esto? ¿Existía realmente un amor entre Can Yaman y Demet Özdemir, o era solo una brillante estrategia de marketing para impulsar la telenovela? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Agárrense que vienen curvas.
Ambos actores siempre han sido muy herméticos con su vida personal. Nunca confirmaron ni negaron categóricamente los rumores de romance. Nos dejaban con la miel en los labios, alimentando la especulación y, por supuesto, nuestra esperanza. Un verdadero juego del gato y el ratón. Demet, en varias ocasiones, ha hablado de la gran amistad y el respeto que siente por Can. Ha dicho que trabajar con él fue una experiencia increíble y que admira su talento y profesionalismo. Ha destacado su capacidad para improvisar, su energía contagiosa y su generosidad como compañero de trabajo. Can, por su parte, ha elogiado la energía y el carisma de Demet, destacando su capacidad para conectar con el público. Ha dicho que Demet es una actriz muy talentosa y que tiene un gran futuro por delante. Pero, más allá de las palabras, estaban los gestos. Las miradas furtivas, las sonrisas que se les escapaban cuando estaban juntos, la complicidad que se respiraba en el ambiente. Era evidente que había algo especial entre ellos. No se podía ocultar. Incluso en las entrevistas, se podía notar cierta tensión, cierta incomodidad cuando les preguntaban sobre su relación. Incluso muchos allegados a la producción de Erkenci-Kuş han comentado extraoficialmente que Can y Demet eran inseparables durante el rodaje. Que pasaban horas conversando, riendo y compartiendo momentos íntimos. Algunos incluso aseguran haberlos visto besándose fuera del set, aunque nunca hubo pruebas contundentes. Un secreto a voces. Se dice que Can era muy protector con Demet, que la cuidaba y la mimaba en todo momento. Que le llevaba flores, le escribía poemas y le dedicaba canciones. Todo un galán. Por su parte, Demet era la que le ponía los pies en la tierra a Can, que lo ayudaba a relajarse y a disfrutar del momento. Un equilibrio perfecto. La verdad es que nunca sabremos con certeza qué ocurrió realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir. Quizás sí hubo un romance fugaz, una pasión intensa que se vivió en secreto. O tal vez simplemente fueron dos grandes actores que lograron crear una química increíble en pantalla, sin que hubiera nada más allá. Quizás la presión mediática, la intensidad del rodaje y sus propios proyectos personales impidieron que la relación floreciera. ¿Quién sabe? Lo que sí es innegable es el impacto que tuvieron en nuestros corazones. Nos hicieron creer en el amor verdadero, en la magia de las conexiones inesperadas y en la posibilidad de encontrar a nuestra alma gemela en el lugar menos pensado. Nos regalaron momentos inolvidables, escenas llenas de emoción y una historia de amor que, aunque ficticia, nos conmovió hasta lo más profundo. Después de Erkenci-Kuş, tanto Can como Demet continuaron sus carreras por separado. Can protagonizó otras telenovelas de éxito como Bay Jane y se mudó a Italia, donde ha seguido cosechando éxitos. Se ha convertido en una estrella internacional, participando en proyectos en diferentes idiomas y trabajando con grandes marcas. Demet, por su parte, ha consolidado su posición como una de las actrices más queridas de Turquía, protagonizando películas y series que han batido récords de audiencia. Se ha convertido en un icono de estilo, una influencer muy popular y una empresaria exitosa. Aunque sus caminos se separaron, el recuerdo de Erkenci-Kuş y la química entre Can y Demet sigue vivo en la memoria de todos los fans. Seguimos esperando en secreto una posible reconciliación, un reencuentro que nos permita revivir la magia de aquellos tiempos. La esperanza es lo último que se pierde. Y es que al final el amor que nos mostraron Can y Demet, ya sea real o ficticio, nos tocó el corazón. Nos hizo creer en la fuerza del destino, en la importancia de seguir nuestros sueños y en la magia de encontrar a alguien que nos complemente a la perfección. Nos demostraron que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que, a veces, la vida nos sorprende con conexiones que superan cualquier expectativa. En resumen, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un cuento de hadas moderno, una historia de amor que nos robó el corazón y nos dejó con ganas de más. Ya sea que haya existido un romance real entre ellos o no, su química en pantalla fue innegable y nos regaló momentos inolvidables. Una pareja que quedará grabada para siempre en la memoria de los fans de las telenovelas turcas. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este viaje nostálgico. Espero que hayan disfrutado recordando los mejores momentos de Can y Demet y reflexionando sobre el impacto que tuvieron en nuestras vidas. Espero que hayan suspirado tanto como yo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que hubo algo más que amistad entre Can y Demet? ¿Cuál es su escena favorita de Erkenci-Kuş? ¿Les gustaría verlos juntos en otro proyecto? Déjenme sus comentarios abajo.
Me encanta leerlos y saber lo que piensan. No se corten. Y antes de despedirme no olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos, sus familiares, con todos los fans de Can y Demet. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Prometo que seguiré trayéndoles historias jugosas y contenido que les encantará. Activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por estar aquí, los quiero un montón. Hasta la próxima. Y que el amor los encuentre donde menos lo esperan. Ciao, ciao.